Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a... Y ahora sí, en el segundo episodio de Ambiente Ventanense, sí señores, acá con Mauro Fossati. ¿Cómo andas, Mauro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo espectacular, como siempre. Habíamos dicho que íbamos a hablar un poco de las especies. Vos habías tirado en el capítulo anterior que había algunas especies que era casi imposible encontrarlos en un pastizal porque generalmente estaban en bosque de pinos y de otro tipo de... ¿Qué especies de acá son más naturales? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son plagas? La paloma es una plaga seguro. Sí. Hay la paloma que vemos doméstica, la que está en los techos, generalmente en las grandes ciudades. Acá vecina. Esa es una paloma introducida desde Europa, que sí sería una especie invasora, pero generalmente habitan en ambientes urbanos. A veces se puede llegar a ver en cuevas o en barrancas, pero siempre van a estar asociadas a construcciones humanas o a la actividad humana. Hay una que es muy parecida, que es la montera, que es un poco más grande que la que vemos acá. Vos decís, puede ser la paloma manchada o la que le dicen paloma turca o picasuro. Son especies nativas que se hicieron muy abundantes también por la actividad humana, pero son nativas de Argentina, de Sudamérica. Vale decir, no solamente el equilibrio se rompe cuando uno mete algo de afuera, sino cuando uno destruye parte de lo de adentro y genera otra cosa. Sí, hay especies nativas que se las llama oportunistas y que cuando ante un disturbio, generalmente de la mano del humano, por supuesto, aumentan su número, o sea, se ven favorecidas por la actividad humana. Por ejemplo, los camiones que pierden kilos y kilos de grano en la ruta, que a mí me parece terrible, y no entiendo cómo no encontraron un medio para evitarlo, porque aparte es una pérdida económica, ¿no? Alimenta a todas estas especies oportunistas que después eso hace que tengan mayor éxito también reproductivo y dejen más descendencia. Entonces significa mayor cantidad de ejemplares. Sí, En Bahía Blanca, por ejemplo, ahora están haciendo un estudio, un relevamiento de las poblaciones porque se está tornando molesto en la zona céntrica, porque estos animales comen afuera y después van y habitan la ciudad. Claro. Entonces se están formando como una especie de problema. No, ¿en qué campo decía? No ves montones de palomas en todos los lugares donde vas a cargar o descargar el grano y que se llena de palomas ahí para comer. Es un comedero hermoso. Sí, por eso. O sea, una manera de controlar las poblaciones sería evitar que todo ese grano esté disponible. Entonces ahí reducirías el número y llegaría a un número razonable para la especie, ponerle, ¿no? Por decir un ejemplo. Y que hoy, además, esta cantidad excesiva de palomas que tenemos, por ejemplo, aumentan el problema de la gripe aviar, digo, como uno de los tantos, ¿no? Sí, porque son vector. Aparentemente, por lo que leía, encontraron, como que detectaron el primer caso en una ave acuática en Puan, en la laguna de Puan. Sí. Con lo cual es otro problema más tangencial que en nuestro sistema actual, donde cada vez aparecen más problemáticos los virus y distintas cosas. Empezamos a sufrir las consecuencias de cambiar sistemas como si fuéramos dioses, que no somos. No, por supuesto. El mismo pino tosquero que se prende fuego acá y que mis antepasados han sembrado en su conocimiento y en su buena voluntad de generar mejor vida, más oxígeno y todo, poniendo pinos, porque el árbol da oxígeno, pero en este caso el pino complica más del oxígeno que da. Han llegado a generar acá estos incendios, pero si nos vamos a Europa, donde el pino por ahí es originario, también genera los mismos incendios. Sí, el tema es que sería parte de un incendio forestal, como por ejemplo podría ser en la Patagonia. Depende si el incendio es intencional o natural. Natural, por ejemplo, un rayo, ¿no? Sí. Como pasó acá. El problema es que acá el pino genera una especie de monocultivo, es como una especie de desierto verde,
que vos podés pensar, sí, da oxígeno, da sombra, pero hay un montón de otros servicios totalmente anulados, como la retención de agua que hacen los pastizales, porque recordemos que nuestro ecosistema, que es de pastizal, no de bosque, son pastos y otras hierbas que han evolucionado al pleno rayo del sol. Entonces, una vez que los pinos empiezan a sombrear el área, estos pastos desaparecen, se mueren porque no están acostumbrados a la sombra. Y el suelo queda desnudo. Sumale a eso la pendiente. Y después, Claro. cuando llueve, ese suelo desnudo con pendiente se empieza a lavar. Entonces, nosotros pensamos, pero si los árboles se usan para frenar la erosión, ¿por qué está mal? Está mal porque acá lo que frena la erosión son los pastizales naturales, Claro. que retienen el agua como una esponja y después la van soltando paulatinamente. Los bosques originales, como por ejemplo los bosques andino-patagónicos, actúan como esponjas, pero esto es un sistema natural, no es un monocultivo. Acá es un monocultivo salvaje, por decirlo de una manera, porque no está plantado. Acá se plantó originalmente un núcleo de especies y después empezaron a escaparse y arreglárselas solo. Ese es el problema. Por eso muchas veces hay personas que dicen, bueno, pero yo planté una retama en mi patio, no hace nada. Las semillas no se quedan en tu patio, son dispersadas por el viento, por la lluvia, por las aves, inclusive por las hormigas. Entonces no es que yo planto una retama en el medio de la ciudad y no va a impactar. Va a impactar menos que si la planto en un área rural cercana a la sierra, por supuesto. Pero tarde o temprano esas semillas llegan a un área natural. Y ahí comienza el problema. Bien. ¿Qué animales, digamos, son originarios de acá, más allá del famoso iguana y el sapito? Que son especies endémicas que podemos hablar de eso. Exacto. Eh, ¿Los hablamos en otro capítulo? No, podemos mencionar algunos Dale. ejemplos de animales autóctonos de la región pampeana, porque nosotros estamos en la región pampeana, que abarca la mayor superficie de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, las sierras de Ventana y de Tandil generan un nuevo ecosistema en donde aparecen estas especies endémicas. Pero por ejemplo, acá podemos encontrar peludos, mulitas, el zorro gris. Hace muchos años atrás habitaba también el venado de las pampas, que hoy en día solamente hay 3 núcleos con poblaciones muy reducidas, una especie muy amenazada. ¿Dónde están? Hay en San Luis, en provincia de Buenos Aires, en la bahía San Borombón, que hay una reserva, los campos del Tuyú, Ajá. si no me equivoco, y después en el sur de Santa Fe. Mirá, vos son los únicos lugares donde quedó el venado. Sí, antes habitaban toda la provincia de Buenos Aires. Wow. Así que bueno, después, ¿qué más? Bueno, la loica pampeana o pecho colorado es otra ave endémica de los pastizales que habita en sectores cercanos a Torkins con características bastante particulares. Hay grupos de biólogos trabajando con esta especie para su conservación. Inclusive encontraron que hay poblaciones donde hay ganadería, entonces está tratando de hacer una ganadería de bajo impacto para que estas aves sigan teniendo su hábitat lo más saludable posible y puedan hacer su ciclo vital, reproducirse. ¿Cómo es que la ganadería interfiere con las aves? Por el pisoteo. Ah, son aves que están haciendo los nidos en el piso. La mayoría de las aves de pastizal hacen los nidos en el piso porque no tenemos prácticamente Claro. árboles. Algunas sí, en zonas de arbustales también los utilizan, pero estas especies hacen nido en el pastizal, casi al ras del suelo. Entonces imagínate un área con sobrecarga de ganadería, aparte de que el suelo quedaría prácticamente desnudo porque se dejan todo degradado por el ramoneo, el pisoteo. Sí. Y más todavía ahora con el uso del alambre eléctrico, donde se intensifica ese pisoteo, Claro. porque se van trasladando la hacienda de un sector a otro, dejándola que justamente no consuma bastante el pasto para maximizar ese Sí. consumo. Otros animales son el puma, el gato Que tampoco queda, ¿no? Casi. En algunos sectores está prosperando, pero no es una especie frecuente. Yo, por ejemplo, nunca lo vi, y eso que va bastante en el campo,
no, nunca tuve la fortuna de verlo. Gato montés, gato del pajonal. O sea, hay una diversidad interesante. Y lo mismo pasa con las plantas. Tenemos unos pastizales. Uno cuando ve un pastizal piensa que es todo lo mismo y que es aburrido, pero tenemos una diversidad de especies de gramíneas, de pastos increíble. Está bien, uno los ve como todo parecidos, pero hay un montón de géneros, un montón de especies, inclusive hay gramíneas endémicas en el área serrana, como Poirifolia, que es un pasto que se hizo bastante conocido en jardinería y se está usando actualmente. ¿Qué ventaja tiene? ¿Por qué se usa? Le dicen pasto lirio porque el aspecto, si vos lo ves, recuerda a una planta de lirio, que es una planta europea o asiática, hay muchas especies, que tiene una hoja ancha, verde azulada. Es una planta muy, muy linda, muy interesante. Nosotros tenemos la fortuna de tenerla acá. Es endémica de las sierras de Tandil y de Ventana. Mirá. Generalmente habita en lugares de semisombra y humedad, pero también tolera pleno sol. Y es una gramínea que se está utilizando. Es conocida. Es una de las plantas nativas conocidas en jardinería. Y se usa específicamente para jardinería de hogar, digamos. Sí, se puede utilizar para jardines con plantaciones mixtas de especies nativas e introducidas, o puedes hacer un jardín naturalista en donde se utilizan casi todas las plantas nativas de la región. ¿Hay algún jardín que se haga con un cierto criterio de una estética diferente por ahí? Porque, nada, a vos te puede gustar o no te puede gustar lo que, entre comillas, llamamos el yuyal. A mi mujer, por ejemplo, acá hizo en este pedacito unos pequeños segmentos de jardines con todas plantas autóctonas. Y nada, queda con una onda. ¿Se puede llegar a armar todo un jardín con una estética parecida al de los otros utilizando este tipo de plantas? Sí, el jardín naturalista, que es como se lo puede denominar, o jardín con plantas nativas, es una tendencia, viene hace varios años en aumento, sobre todo en Capital, en el Gran Buenos Aires, se han hecho jardines con especies nativas, pero hay una pequeña traba que lo sigo observando, es que a muchas personas todavía le cuesta salir del esquema tradicional de jardín, de ordenado, limpio, prolijo, simétrico. Y cuando utilizamos las plantas nativas es difícil, o por lo menos para mí, yo tengo cero criterio estético. Yo planto para generar diversidad, para atraer visitantes florales, que sea refugio de fauna. Nunca lo hago con un criterio paisajístico, pero a veces hay proyectos en las ciudades que necesitan esa visión. A eso me refería, por eso te preguntaba sobre eso específicamente. Pues bueno, nada, digo, se tiene que poder hacer algo así. Se puede hacer un jardín naturalista con cierto orden, entre comillas, pero la idea es también un poco descontracturar ese sistema, salirse un poco de eso, porque para hacerlo menos artificial. Si bien un jardín yo planteo esto en el sentido de, como muchas veces hablo con la gente que produce distintos tipos de agroindustria o como los que usan, digo, quiero un paso intermedio para que no sea todo o sí o no, sino para poder ir transitando hacia otro lugar. Pues si no, a veces nos ponemos como único objetivo y única posibilidad el que sea o el pastizal como es o nada. Y eso nos complica más. Entonces, esto podría ser un paso intermedio para que uno también se vaya haciendo amigo de estas plantas que no tiene costumbre de ser amigo, ¿no? Sí, obvio. Lo que también se puede hacer cuando tenés un lugar grande es dejar un área libre de corte de pasto y dejar que crezca espontáneo y observar qué es lo que crece. Y hay un montón de especies de herbáceas nativas que son muy lindas, muy atractivas. También está bueno para hacer el ejercicio de reconocer las malezas introducidas, porque tenemos muchas, como el cardo ruso, el abrepunio, la flor amarilla, y empezar a hacer un control de esas especies para lograr un entorno lo más similar al original. Pero hay distintas instancias. Vos podés hacer un 100% naturalista o un jardín mixto donde vos mezclás especies cultivadas, tradicionales, con especies nativas. También hay... ¿Dónde se puede buscar información sobre eso?
Mira, ahora, por ejemplo, en las redes sociales hay un montón de espacios que hablan de plantas nativas, viveros de plantas nativas. Creo que es el lugar donde más estoy viendo que se está imponiendo el uso de estas plantas. Sobre todo personas que muestran, yo también lo hago, por ejemplo, con mi jardín, en donde yo dejé... Yo tengo, por ejemplo, sectorizado, en el frente de mi casa es un jardín mixto, tengo plantas nativas y plantas introducidas, hago el ejercicio, obviamente, porque trabajo en esto, de ver qué es lo que pongo, no pongo cualquier cosa, porque no quiero introducir algo que después sea un problema en el futuro. Después tengo un área de huerta, un área de frutales, y después es todo el pastizal como estaba, natural. Agregué algunas especies y lo dejo. Hice senderos, tengo alrededor de la casa está cortado, pasto corto, y bueno, corto una vez Claro. al año. Cortas alrededor de la casa justamente para no tener problemas de invasión de distintas... Y yo estoy en el borde del campo y yararás aparecen. Claro. Ahora tengo 2 lagartos overos viviendo abajo de la casa. Así que con la yarará también... Contame, ¿te provocan algún problema los lagartos? No. No. Solamente que cuando aparecen de golpe te puedes asustar porque salen corriendo hacia el pasto y bueno. Pero no traen ningún problema. Menos problema que los gatos. Menos problema que los gatos. Bueno, digo esto porque a veces uno, viste, tiene estas fantasías de... No, a ver si el lagarto... No, el lagarto no es el cocodrilo. El cocodrilo que tiene en el bolsillo. Otra cosa, a raíz de esto que decís, es que lo observo y lo percibo de que muchas personas que se vienen a vivir a la comarca tratan de reproducir jardines o sus lugares, sus entornos similares a los que tenían en la ciudad. Y es como un proceso de urbanización que es rarísimo, porque vos te venís para estar en un lugar con el contacto con la naturaleza, o lo que más se pueda con la naturaleza. Y aún así cortan el pasto al ras, plantan todo simétrico, se alertan por las culebras, por la yarará, que obviamente hay que tener cuidado porque la yarará sí es una especie de importancia médica. Pero la culebra no. Pero matarlas no va a solucionar el problema. Y es como que terminan viviendo como en una ciudad, o necesitan de lo que tenían en la ciudad. Entonces es rarísimo a veces el concepto que tienen del entorno. Vamos a charlar un poquito después de esto y por ahí invitamos a alguien que venga, por ejemplo, Julio y Graciela de acá de Acutún, Claro, que estaban hablando de permacultura y que justamente nos decían esto. Vienen porque quieren estar en la naturaleza, lo primero que hacen es arar todo, cortar todo lo que haya y empezar a plantar cosas que no son de acá, que las tenían allá. ¿Y la naturaleza de acá para qué la querés entonces? O plantás algunos pinos, algunos árboles que después no te dejan ver la sierra, que es el único motivo por el que viniste. Sí, eso también lo noté. Hacen cortavientos tapándose toda la panorámica de las sierras, que es por lo que vinieron. Así que es rarísimo. Pero bueno, de a poco hay personas que empiezan a consultarme qué especies pueden utilizar para no ¿Te poner... pueden consultar a vos? Sí, no tengo problema. ¿Cómo te pueden ubicar? Por las redes sociales, por Facebook, como Mauro Fossati con doble S y una T. Listo. O en Instagram, mauro.foss con doble S. Cualquier consulta. Hoy lo dejamos acá, después vamos a compartir esto en las redes también, así toda la gente se puede acercar a vos y consultar a ver qué es lo que puede utilizar, qué no, de qué es lo que le puede provocar alguna cosa. Y nada, y de a poco ir conociendo y aprendiendo para ver cómo podemos mejorar un poquitito, aunque sea este mundo que nosotros estamos convirtiendo en una complicación. Tal cual. Nos vemos, Mauro. Gracias, saludos. Grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo.